La Universidad de Salamanca conmemora en 2018 el 8º centenario de su creación. En sus 800 años de historia ha realizado aportaciones importantísimas a la cultura y al pensamiento español y universal. Omnium scientiarum princeps Salmantica docet. Esta es la frase con la que la Universidad de Salamanca expresaba en su emblema y en los estatutos de 1625 que era la primera en el conocimiento. ¿Y por qué se consideraba así? Realmente hay muchos elementos importantes en la historia de la Universidad de Salamanca que justifican esta afirmación. Concretamente, en la época del Renacimiento, nació la denominada Escuela de Salamanca, un grupo de intelectuales españoles y portugueses que, siguiendo las directrices de Francisco de Vitoria, comenzó a reflexionar sobre todo lo que les rodeaba. En el seno de esta escuela surgieron así innovaciones científicas de tal calado que siguen de actualidad hoy en día. Incluso algunas de estas ideas han sido atribuidas posteriormente a otros autores cuando su verdadera semilla se encuentra en la Universidad de Salamanca. Martín, Bartolomé, Pedro de Ledesma o Pedro de Aragón o el padre Mariana o Francisco Suárez, 3 generaciones por lo menos de profesores universitarios que en esta reflexión y a raíz de los acontecimientos derivados de la conquista de América van a generar un cúmulo de conocimientos nuevos verdaderamente llamativos. En el ámbito del derecho se realizaron novedosos avances en relación a la ciencia jurídica, hasta el punto de poder decir que el germen de los derechos humanos surgió en Salamanca, fruto de las discusiones de Francisco de Vitoria y sus discípulos. Establecieron la idea de que todo ser humano, por el hecho de tener la misma naturaleza, tiene los mismos derechos. Por tanto, estas personas contribuyeron a una reflexión que permitió el desarrollo del derecho de gentes y del derecho internacional, hasta el extremo de que se cita explícitamente este tipo de teoría y de creación jurídica en problemas importantísimos posteriores a estos escritos, como son los debates a propósito de las revoluciones inglesas del siglo XVII, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, o en la independencia de los Estados Unidos, o en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la ONU del año 1948. En relación a la economía, también fueron numerosas las aportaciones científicas que rompieron con los cánones establecidos en la época renacentista en Salamanca. Schumpeter, el gran economista del siglo XX, decía que la ciencia económica había nacido en Salamanca en el siglo XVI, porque aquí se estableció la teoría cuantitativa del dinero, la teoría del valor y del precio, las teorías económicas que explicaban que a mayor cantidad de dinero en un lugar, mayor inflación se produce en el mismo lugar, y que a mayor cantidad de dinero, menos vale, menos valor relativo tiene ese dinero. Otra de las cuestiones por las que la Universidad de Salamanca puede enorgullecerse es porque fue en su seno donde vio la luz la primera gramática de la lengua española de la mano de Antonio de Nebrija. Hubo un montón de novedades respecto de la literatura. Los modelos de Celestina, los modelos de novelas picarescas que toman como ejemplo pues el Lazarillo de Tormes, generan una especie de boom de obras en las que, con un tratamiento similar del tema, pues se amplía el vocabulario español, se desarrolla el idioma patrón que ya estaba creado y se desarrollan temas y formas de tratar esos temas que van a ser establecidas por muchísimos autores. Destaca también otras obras como el primer manual de ajedrez moderno, obra de un alumno de la Universidad de Salamanca. Cabe resaltar que aquí, en 1495, aparece la primera impresión de un libro que recoge la forma de jugar al ajedrez, inventándose en él, en este libro, 50 jugadas distintas. Me estoy refiriendo a la obra de Ramírez sobre el juego del ajedrez, que será la base de montones de obras posteriores.
La originalidad de las aportaciones que se hicieron en la Universidad de Salamanca son de tal genialidad que se puede decir que se adelantaron a su época. Sin duda se trataron temas claves que contribuirían significativamente a la ciencia moderna. No podemos explicarnos cómo Domingo de Soto, en los comentarios que hizo sobre las obras de Aristóteles, expresa con meridiana claridad el movimiento uniformemente acelerado que Galileo expresó 63 años después. Esta genialidad y esta excepcionalidad ha sido muy investigada por investigadores de todo tipo, Coiré, Durkheim y otros, y han llegado a la conclusión de que indiscutiblemente es una creación de Soto que no existía en ninguno de los libros que él pudo haber leído, ni de personas con las que él pudo haber hablado. Dentro del ámbito de la medicina, el doctor Villalobos hace grandes avances a la sífilis en la primera mitad del siglo XVI, o el doctor Medina y su alumno, el doctor Collado, descubren un hueso del oído que nunca se había descubierto, el estribo. Es también destacable la proyección de la Universidad de Salamanca en Iberoamérica, que extendió la idea de Salamanca como referente de calidad. Este tipo de novedades terminó por matizar y por extender la idea de que Salamanca valía, por generar lo que hoy llamaríamos un marchamo de calidad, una marca, la marca Salamanca. Salamanca se convirtió en un referente, en algo valioso que se ha mantenido a lo largo de los siglos y que se ha expresado en multitud de textos literarios, periodísticos y científicos de todo el mundo. Esta amalgama de conocimientos y otros muchos surgidos principalmente en la época del Renacimiento de la mano de intelectuales pertenecientes a la Escuela de Salamanca convirtió su universidad en un referente de calidad. Toda una gran revolución científica y cultural que pervive no solo entre los muros de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, sino por todo el mundo contemporáneo.